Buenos días, estamos en la localidad de Godella para entrevistar al guitarrista Pepe Martínez. Pepe es un guitarrista relacionado con el ámbito del folclore valenciano y esta entrevista, el motivo es adjuntarla para la asignatura Música y Culturas del tercer curso de grado en dirección de orquesta del Centro ESIM, Centro Superior de Galicia. Pepe y yo nos conocemos, de normal nuestra lengua materna es el valenciano, por tanto al principio puede ser que cueste un poco arrancar esta entrevista, ya que nos conocemos de hace muchísimos años y creo que nunca habíamos hablado en castellano, pero bueno, irá sobre la marcha. Esta asignatura en la programación tiene análisis etnomusicológico, análisis del folclore, y vi una oportunidad grande de entrevistar a un músico que su actividad íntegra radica en este tipo de músicas. Nosotros, los directores, tenemos una relación importante con todo tipo de músicas, pero sí que es cierto que el corte musical suele ser más clásico, aunque debemos estar preparados para cualquier tipo de disciplina musical o de estilo musical. Bien, hecha esta introducción, primero me gustaría un poco que Pepe nos contara cuáles sus primeras relaciones con el ámbito musical, si sus primeras relaciones fueron directamente ya en el ámbito folclórico o hubo una primera toma de contacto con el ámbito clásico. Todos sabemos, yo no tanto, él es el especialista, que la guitarra tenemos grandes compositores nacionales como Joaquín Rodrigo, como Francesc Tàrrega, internacionales también, como Albéniz. ¿Cuál fue esa primera relación? ¿Si más desde el mundo clásico o directamente fue en el ámbito ya del folclore, en este caso valenciano? Hola, Joan. Lo primero, darte las gracias por esta entrevista y nada, encantado de estar aquí y ayudarte en esta asignatura. Pues bien, podemos decir, carrera o mi primer contacto comenzó, pues es un poco curioso, porque sí que tuve un acercamiento desde el mundo clásico, primeramente, porque serían 6, 7 años, incluso 8, sí que estuve yendo a una escuela de música de aquí de Godella con la guitarra y bueno, todo lo que implica, ¿no? Un poco de solfeo, un poco de instrumento, pero es una edad en la que estás haciendo un poco de todo, ¿verdad? Haces deporte, haces música y a ver un poco qué te gusta más. Finalmente, no sé, mi cabeza no estaba la música, aunque siempre la he tenido como dentro, ¿no? Porque en mi casa siempre se escucha música, no clásica, pero siempre he escuchado pues, más que nada del tipo flamenco, del tipo copla, o un poco pues, por esa vertiente. ¿También es relación folclórica? Sí, claro. Y nada, pasó el tiempo y yo pues seguí con mi vida, digamos, normal, mis estudios, hasta que llegamos, bueno, tuvimos la asignatura de flauta dulce, como está arreglado en Sí, música en la ESO. Exacto. Y luego pues llegó el curso de primero de bachiller. Primero de bachiller tuve contacto otra vez de nuevo con la asignatura de música y más concretamente con la guitarra. Y ahí como que empezó a picar un poco más el gusanillo y empecé pues a descubrir la guitarra desde canciones pues, populares de grupos grupos del pop, del rock, y un poco pues desde esa vertiente. El profesor de música se llama Cheva Senabre, estaba en el grupo de danzas o grupo folclórico de aquí de Godella, y como vio que me estaba interesando el tocar más allá del aula, sí que me dijo, pues puedes venir y probar a ver qué te parece. La cuestión es que probé y más bien o más mal pues me fui introduciendo en ese mundillo y estuve allí, pues no sabría decirte, pues del 2016 hasta el 19, unos 5 años, no, 3, 4, 5, sí, 5 años.
5 años. A partir de ahí, pues bueno, tendría que hacer memoria un poco de dónde he estado. Sí, luego fui a un grupo bastante representativo del folclore de la Comunidad Valenciana, como es el grupo de danza Salimara, el grupo de danza Salimara, uno de los pioneros de aquí del mundo del folclore, con casi, si no casi, ya con 50 años de historia, y ahí estuve con Paco Lucas. Bueno, en Bodella estuve con Robert Cases, que era del mundo clásico, un guitarrista superior, con una titulación superior de guitarra y instrumentos de cuerda pulsada, y con Carlos Lucas, que también creo que no tiene titulación, pero bueno, en el mundo del folclore es bastante conocido. Entré en Alimara con su hermano precisamente, Paco Lucas, y a partir de ahí pues he ido colaborando con distintos grupos. También es verdad que tuve la suerte de comenzar a estudiar más profundamente el toque de la guitarra tradicional con el que yo, bueno, va a ser mi maestro de siempre, Vicente Carrasco, ¿vale? Es guitarrón, ha estado en la talla de Pep Jimeno Botifarra, uno de los referentes aquí de Valencia, y la verdad es que a partir de ahí como que ya tomo algo más profesional todo, ¿vale? Entonces, como decía antes, colaboré con varios grupos en los que podemos destacar, la Asociación Cantares Viejos de Requena, la Asociación de Estudios Tradicionales La Vihuela de Valencia, el Grupo de Danses de Folies de Carcaixent, y no sé, tenía aquí una pequeña chuleta por si me dejaba algo, y bueno, podemos decir que esos son los más destacados. También, aparte de eso, me surgió la posibilidad y la oportunidad de estar a nivel todavía más profesional con el grupo o rondalla o conjunto de Noelia y Eres Titana en su primer disco, que presentó en el año 2022, si no me equivoco. Y bueno, ha sido una presentación larga, pero muy interesante. Me has tumbado alguna pregunta, pero bueno, sí, iba a preguntar si la primera toma de contacto o la decisión de escoger la guitarra fue una decisión personal o fue una decisión en el mundo de la música cada vez menos, pero aún surge, ¿no?, las medio imposiciones por parte de familia. Mi padre es trompetista y yo tengo que tocar la trompeta. Esto sucede en todos los gremios, ¿no? Mi padre es arquitecto y yo tengo que ser arquitecto, pero veo que no, veo que la evolución o escoger el instrumento fue algo natural, fue algo que surgió de forma... ¿No? Pregunto. Sí, no, a ver, con esto me gustaría contestarte con una de las frases que dice un musicólogo también especializado en el flamenco, que se llama Faustino Núñez, que es un gran estudioso, chelista, por cierto, aunque luego le pasa el flamenco, y es que en España en cada casa hay una guitarra. Sí. En todas las casas hay una guitarra y un jamón. Entonces, en mi casa pues había una guitarra que compró mi abuelo en la época de a saber cuándo, y es un poco pues lo que hay por casa. ¿Qué puede tocar el chiquillo? ¿La guitarra? Pues la guitarra. A mí tampoco me desagradaba porque, como te comentaba, siempre he escuchado pues guitarra, pues Paco de Lucía, sabicas, luego mucho flamenco, algo de copla que también está medio entrelazado, y entonces pues no era un instrumento que me disgustara. Bien. Un poco relacionado con los intereses musicales, está claro por cómo has desarrollado tu carrera, que el interés en el que se mueve es la música folclore valenciano, por tu desarrollo en diversas agrupaciones, pero nos gustaría también saber un poco, un músico profesional que siempre está en un ámbito muy concreto, qué gustos musicales puede tener, y ya no solo qué gustos musicales puede tener, sino este tipo de músicas que puedes escuchar en la intimidad, para el disfrute, te ayudan a ser mejor músico dentro de la música folclórica. Se pueden crear sinergias entre
hablo sobre todo de la guitarra, ¿no? A la hora de la interpretación, si puedo coger ciertos patrones o ciertas ideas de otro tipo de música, aunque sabemos toda la guitarra, la función que tiene en la música de jazz, o incluso en el repertorio clásico. ¿Creas alguna sinergia entre estos estilos para llevarlo a tu campo? Sí, a ver, en cuanto a la primera pregunta, sí, obviamente, pues escucho mucho folclore, escucho mucha música. Al final nos pasa, ¿no? Yo escucho lo que más música clásica, pero siempre se pueden crear sinergias con otros, o sí, ideas, ¿no? Sí, sí. Ostras, pues, que después iremos a eso, ¿no? Esta forma de realizar un concierto, esta estética, la música clásica, esto ahora profundizaremos más. La música clásica tiene una estética seria, frac, nadie habla, nadie... recuerdo un profesor mío, que no viene ahora al caso, pero del mundo clásico, estamos hablando de los años finales de los 70, por circunstancias estuvo en Nueva York y dice que viendo a un gran vibrafonista como era Gary Barton, y lo que más le sorprendió, aparte de ver cómo tocaba Gary Barton, era la estética del sitio, ¿no? Cómo estaban comiéndose una hamburguesa, ¿no? Mientras tal. Entonces, era un poco a colación de si hay sinergias, ¿no? Si puedes, te empapa un poco, ¿no? Los otros estilos musicales, sí. Y se puede relacionar, o tú quieres relacionar un poco con el folclore. Sí, lo que pasa es que, concretamente, y voy a poner otra vez el ejemplo del flamenco, en el flamenco ese fenómeno ya se ha dado. Ese fenómeno, desde que apareció personas como Paco de Lucía, Víctor Monge Serranito y otros que se me quedan en el tintero, pero destacando a Paco de Lucía sobre todo, que sí que tuvo mucho contacto con músicos de jazz, con Chick Corea, John McLaughlin, Adi Meola, amplió muchísimo, digamos, en términos de cómo se expresan los flamencos, pasaban de tocar en la primera posición con hasta el quinto traste o cuarto a desplazarse por todo el máster de la guitarra. Y eso fue la gran revolución. Concretamente en el folclore valenciano están bastante atrasados en ese aspecto. Sí que hay unos intentos, porque ahora ha habido como una gran ola de resurgimiento del folclore y poco a poco se está como adaptando a nuevas músicas. No obstante, los puristas todavía son bastante reticentes a esa evolución, cosa que, bueno, yo antes pensaba más así que ahora. Ahora pienso que el poder mezclar un género del folclore valenciano con música techno, pues igual es como que disimula un poco la pureza y lo puede abrir a más gente que pueda conocer ese folclore. Luego tú puedes escuchar algo, pues esto me gusta, sin ir más lejos. Hay un conjunto musical, un grupo musical que se llama Oque de Gases, no es de Valencia, pero bueno, es el catalán, que mezcló una canción de ellos y hacía un bajo que era típico de una canción de aquí, que más concretamente de un fandango de la Font de la Figuera, de la Font de la Higuera. Y yo me quedé pensando y digo, esto a mí me suena, a mí me suena este bajo. Y luego la escuché y digo, si esto es este género. Es decir, ¿que sirve como de manera de introducción para que más gente lo conozca? Pues si es por eso, se puede mezclar con lo que sea. Bien. Perfecto. Centrándonos un poco más en a lo que tú te dedicas, a lo que eres experto, especialista, tengo interés en saber, sobre todo en el grupo que ahora estás más estable, es guitarra estable con la cantadora Noelia Llorens, gitana, es el guitarra permanente de la agrupación. Quería saber cómo es vuestro trabajo, ahora que es una de las cosas que nos interesa también para esta asignatura, ahondar en el trabajo de los músicos de corte folclórico, y me interesa saber si las canciones, temas que tocáis, como una ponderación sobre ellos de cuáles son versiones y cuáles son temas propios. Y después supongo que serán más versiones, pero bueno, ahora me responde.
y después hablaremos cómo llegamos a esas versiones. Pero primero un poco, ¿qué balance hay entre versión y temas de corte propio o compuestos por vosotros? Pues hay un poco de todo, hay un poco de todo. En este primer disco hay versiones de piezas clásicas del folclore valenciano y luego sí que hay un par de temas de composición nueva, creo recordar. Temas del grupo. Sí, de composición propia. En cuanto a las versiones, pues sí que son unas versiones hechas por un productor musical, que se llama Pau Schaffer, de Xàtiva. No sé si se conocerá, es pianista, es productor musical, es bastante conocido a nivel de Valencia. Y la verdad es que el disco está para mí, muy bien. Sin perder la esencia folclórica, sí que se ve la mano de la música, digamos, del su vertiente clásica o más sinfónica. Entonces, esas versiones están muy bien, no porque las toque yo, sino que están muy bien. Hay otro tipo de grabaciones, otro tipo de música que puede ser más pura, más fiel. Hay otro tipo de música que puede ser completamente diferente, lo que te comentaba antes, mezclada con techno, pero no deja de ser versiones. De temas de propia composición a nivel profesional, perdón, sí que te voy a poner un ejemplo. No sé, imagino que conocerás a Pep Jimeno Botifarra. Su discografía todo se ha basado en versiones de recopilaciones que ha hecho, pero este último disco, todas las piezas han sido composiciones nuevas. Composiciones nuevas. Composiciones nuevas, sin dejar de mano los toques o el sonido tradicional. Lo que nos llega al músico clásico, al músico no experto en folclore sea cual sea, ¿no? Aquí estamos hoy con folclore valenciano. Lo que nos llega a nosotros es que son todo versiones. La idea, o a veces como directores tenemos que, se crea también relaciones, ¿no? Con alguna, recuerdo, hablando de Pep Jimeno Botifarra, tuvo un gran tour de muchos años, ¿no? Era Botifarra Banda, ¿no? Sí. Botifarra Banda, y lo que entendíamos los músicos es que no eran temas propios, también por desconocimiento, es puro desconocimiento, pero surge muchas veces ya no solo con el público neófito que no es músico profesional, sino incluso con el músico profesional. De no saber, esto es composiciones propias como un grupo de rock que tiene sus temas que componen, o es todo versiones. Y relacionado con las versiones, entendemos que en esta versión hay un trabajo de campo, supongo que habrá un trabajo de campo, de recuperación de piezas, y me interesaba mucho desde tu grupo cómo abordabais este trabajo etnomusicológico de recuperación de piezas. ¿Cómo lo hacéis? Porque es un tema muy curioso. A ver, también va a ser un poquito extensiva esta respuesta. Sí, ¿no? En principio, todas las versiones, todos los bailes y todo lo que tenemos del folclore valenciano, o casi todo, son arreglos que se han hecho por grupos de danzas que más bien o más mal lo han cuadrado. La pureza que existe hoy en día, que no son versiones, podríamos decir que existe en las jotas y el canto de estilo, que son como parecen las jotas, pero sin llegar a ser. Eso digamos que es la raíz, o una seguidilla tocada más arcaicamente o más de raíz. Eso sí que sería lo puro, porque es lo que se ha recuperado. O sea, lo que tenemos grabado en la filmoteca, en la fonoteca de Valencia, grabaciones privadas, grabaciones por recuperadores extranjeros y... Trabajo directo con musicólogos, sí, concretamente, que se fueron por todo el territorio a grabar y a conocer esa música de raíz, digamos, arcaica, pura. A partir de ahí, pues sí que se han hecho versiones, pues han puesto nombres del pueblo donde se recogió concretamente esa jota con esa melodía. Bueno, para mí son todo versiones. Lo que quería transmitir un poco es la seriedad que muchas veces el mundo folclórico, creo que cada vez más se valora, hay una seriedad, hay un trabajo detrás. Nosotros en el mundo clásico, esto viene siempre vamos un poquitín por delante, y hace muchos años
por ejemplo, todas las músicas de Bela Bartók, que fue uno de los primeros, digamos, recuperadores o trabajadores de campo, ¿no? Recogiendo melodías de su zona, el centro Europa, toda esta zona. También en España, ¿no? Escuchas al gran Manuel de Falla y ahí hay algo, ¿no? También, a lo mejor indirecto, muchas veces a lo mejor no era consecuente con lo que hacía, o sí, ¿no? Pero hay un trabajo también, ¿no? De etnografía, musicólogo, de trabajo de campo. Y lo que quería que también, que lo has transmitido, ¿no? Es la seriedad, ¿no? A la hora de trabajar, que no es esto una cosa, hay un trabajo detrás, donde se intenta mantener esa pureza, pero transcribirla bien y que pueda transmitirse y llegar muchos años, dentro de muchos años, esté todo estandarizado, ¿no? Cada vez también, yo lo noto, ¿no? Los músicos folclóricos, el hábito no hace monje, pero tenéis más titulaciones, habéis ido al conservatorio, tenéis mucho más trabajo armónico, analítico, y esto creo que es positivo siempre, ¿no? Es positivo 100%. Habrá gente que igual no concuerde, pero yo creo que tiene que ser una fusión de las dos cosas. Sí, yo creo que también. Tanto a nivel conservatorio, tener la técnica auditiva y musical para poder arreglar o para poder asentar una pieza que se ha recogido de una grabación en una cinta de cassette, estamos hablando ya de las antípodas de la tecnología, que tenía el instrumento, el señor que no lo afinaba desde que tenía 20 años, ya tiene 80. ¿En qué tonalidad está? ¿Aquí qué hizo exactamente? Pues no sabemos dentro de 50 años, yo creo que la música folclórica, creo que en cualquier música folclórica nacional o en cualquier país, pero nos centramos en la valenciana, ¿no? que es la tuya. Yo he visto una evolución bestial en los últimos 10 años, ¿no? Habían ya, ¿no? Agrupaciones que eran punta de lanza, pero no eran muchas. Y ahora cada vez ves más nivel, tanto en tema de cuerda pulsada, como en tema aquí en Valencia, ¿no? de los grupos de tambor tabal y de dulzaina. Dulzaina sobre todo van evolucionando mucho y hablas con algunos músicos, antes tocaban y yo lo tenía en casa, tocaban y no sabía ni lo que tocaban, y ahora sí, no, esto es de aquí, esto es de allá, aquí ha habido un trabajo de campo, incluso hay libros, ediciones, se ha dignificado un poquito más. Se ha dignificado un poquito más, yo creo que era interesante. Sí, sin duda. Bien, era un poco conocer a un músico que está día tras día tocando, experimentando, investigando sobre la temática. Y vamos a terminar ya, pero me gustaría también un poco que hablaras de proyectos a presente, ahora y un poquito a futuro. Sí. ¿Dónde te vas a mover? Pues continuamos con el disco de Noelia, de gira por la Comunidad Valenciana y por fuera. Estuvimos en Segovia, hemos estado de cabeza en Barcelona, que es un país, bueno, es bastante... Una cosa curiosa, ¿no? Perdón cortarte, lo sé porque él y yo somos amigos, que estáis tocando, evidentemente tocáis mucho en la zona de Valencia, por lazos evidentemente comunes en la zona de Cataluña, es normal que se cree esa sinergia entre países hermanos, pero me sorprende que a veces me dices que te vas a Zamora, a tal, sí. Que hay una gran tradición también de la dulzaina. A Agapito Marazuela, creo que es uno de los mejores de la dulzaina castellana, que es referente, ¿no? Es segoviano, espero no equivocarme. Y me resulta curioso que hay un interés, ¿no? Desde un folclore que tendrá también sus conexiones, pero os llaman bastante, ¿no? También para tocar allí. Sí, porque al final está todo interconectado. A ver, cuando hablamos del folclore, lo que te hablaba antes, de la música pura de raíz, es extendida por todo el territorio español. Una jota igual se interpreta en Valencia, que se interpreta en La Mancha, que se interpreta en Segovia, que se interpreta en Galicia. En Galicia toma el nombre de Muñeira, que al final del caso es lo mismo. Yo te confieso que hasta hace relativamente poco, 5 años, 10 años, no sabía que existían jotas en Valencia. Pensaba que las jotas eran mañas.
O sea, una cosa Sí, curiosísima, ¿no? también. Del desconocimiento dentro de incluso de tu propio folclore. Yo ¿no? creo que si habría que tener un género musical propio, yo diría la jota. La jota se tendría por todo. En Andalucía las jotas también existen, aparte de la jota propia, luego el flamenco la cogió, lo metió en su compás de los tiempos y se le dio la alegría. Un palo flamenco, pero no deja de ser la jota. Donde seguidillas manchegas, seguidillas de allá arriba también, de Segovia, cantos de trabajo, cantos de batir, cantos de labrar, cantos de recoger aceitunas. Este es un tema que no vamos a entrar hoy, el tema de la música del trabajo. Yo he leído varias tesinas a final de carrera, de máster, sobre toda la música del trabajo, un tema interesantísimo, pero no vamos a entrar ahora. Bien, los proyectos. Y nada, continuando con lo que decía, me he quedado que estamos continuando en gira por el territorio, bueno, más concretamente por Valencia y por el territorio español. Y luego, pues, desde el 2020, sí que eso había antes mencionarlo, estoy en un grupo de aquí, también de Bodella, que se llama la Cuadrilla del Morín, Cuadrilla del Morino, que se dedica un poco por revisar y, ¿cómo diría?, recuperar piezas. Trabajo de campo, o sea, recuperar piezas que aparte de la composición quedan muchísimas en citas de cassette y en la fonoteca que están por trabajar, están pues, grabadas al momento y que no nos ha parado todavía a decir, bueno, pues esto vamos a cogerla y ahí poner las melodías que toca, hacerlo como toca, en el compás que toca, con el toque tradicional de fandango, de jota, de seguidilla, de vals, de mazurca. Pues el proyecto sería eso. Me gustaría decir también la labor de esas personas que recogieron todo ese material, como pueden ser Fermín Pardo, me gustaría que se acabara sin mencionarlo, Fermín Pardo, Salvador Seguí, que tenemos tres cancioneros, no me acuerdo exactamente del nombre, pero son tres volúmenes, de Castellón, Valencia y Alicante, María Teresa Uller, alumna de Salvador Seguí, muy relacionada también con Fermín Pardo, y son los grandes. También hizo una labor muy profunda Vicente Torrent, del grupo Altai. Correcto. Grandes referentes que se han quedado ahí, pero bueno, hacían otro tipo de... También era folclore, pero un poco más a su manera. Y darnos las gracias porque gracias a ellos se nos ha quedado aquí ¿cómo se llama? Como dicen los modernos, background o una gran biblioteca o archivo para poder tirar mano de ella y tenemos para... Imagino que estará en continua ampliación ese archivo. Se está modernizando porque no deja de estar en cintas de cassette o en discos de pizarra o probablemente como podían las personas, porque estamos hablando de personas que ahora mismo están en una media de 80 a 85 años. Entonces, pues aquella época, cassettes y cassettes a medio hacer o cassettes en el que una mujer está cantando una tonada por jota y de repente entra una vecina, buenos días, y se corta, luego vuelves a empezar. Entonces está un poco digitalizando, aparte de digitalizar, poniendo al público para que podamos cogerlo y recuperarlo. Muy bien. Nada más, Pepe, en proyectos, todo claro. Sí. Bueno, un placer. El placer es mío. Venga.